Israel se había olvidado, el Señor los sacó de allí de Egipto, estuvieron 40 años por desobedientes dando vuelta en el pueblo, en el desierto, porque Dios quería corregirlo, siempre Dios. Vuelvo a repetir como hemos repetido en todas las ocasiones, Dios no es un Dios malo. Cuando vemos en la Biblia y habla de juicio, de corregir o de castigo, no es como nosotros, o de venganza, la palabra venganza, cuando lo leemos en la Biblia, no es como nosotros conocemos esas palabras, castigo, algo malo, juicio, algo malo, venganza, algo malo, no. Dios no tiene la malicia que nosotros podemos ponerle a esas palabras. Dios es amor y misericordia. ¿Por qué? Porque cuando Él le advertía a todos estos pueblos que hemos visto en días anteriores, que Dios fue bajando, utilizó a Babilonia para bajar a diferentes pueblos que se habían envanecido, todos descendientes de Lot, descendiente de Saúl, pueblos que eran parte de la familia de Dios, de la creación de Dios, y que se fueron para cualquiera, y en vez de adorar a Dios, al único Dios que era el mandato que ellos tenían, y estaban allí en el monte Sinaí, hicieron ese pacto, hicieron el pacto con Dios, en donde el Señor le dio a Moisés los mandamientos, en donde hicieron pacto que iban a seguir por siempre y para siempre el Señor, y se olvidaron. Se olvidaron. ¿Cuántos de nosotros, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? Cuando nos las vemos en las malas, ahí decimos, Dios, sí, voy a seguirte, voy a hacerlo, y cuando se nos pasó el susto, cuando se pasó el momento difícil, cuando Dios nos saca la papa del fuego, cuando las papas están quemando y Dios nos saca la papa del fuego, nos olvidamos del Señor definitivamente. O sea que no somos diferentes al pueblo de Israel, somos igual. El ser humano es así, lo buscamos a Dios cuando necesitamos, pero cuando Él tiene que ser el Señor de nuestras vidas, cuando decimos Él es el Señor, cuando decimos que es Señor, quiere decir que nos manda, que vamos a hacer todo lo que Él nos pida, que recordemos que en el libro de Jeremías Él nos había dicho que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nuestras vidas. Para darnos, dice, el fin que nosotros esperamos. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas? ¿Tener una familia feliz? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que quieres oír de Dios? Pues el Señor dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Si estás pasando por momentos difíciles, no vienen de parte de Dios. Vienen de parte de, a lo mejor, de tu desobediencia, vienen a lo mejor de una decisión mal tomada, de una cosa que lo hiciste por tus propios medios y no porque Dios, o por no haber escuchado la voz del Señor, porque Él tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Él tiene planes de bien y no de mal. Entonces, para corregir a este pueblo, utilizó a otros pueblos. En forma particular. Estamos viendo cómo Dios fue haciendo que Babilonia fuera creciendo y fuera trayendo el castigo. Recordemos, no es el castigo como nosotros pensamos de ser malos, sino el castigo de Dios está lleno de misericordia. El castigo de Dios, no te olvides eso, el castigo de Dios está lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de corrección de nuestro Dios. Cuando viene ese momento sobre el pueblo, esos pueblos que no quisieron volverse al Señor, entonces Dios le estaba demostrando que los dioses que ellos adoraban, que los dioses que ellos rendían, aún muchos de esos dioses le pedían el sacrificio de sus propios hijos. Le pedían, literalmente entregaban en sacrificio a sus hijos recién nacidos, los primogénitos, los entregaban a esos dioses. Entonces Dios les hizo ver que tanto que adoran a esos dioses, tanto que le entregaban todo a esos dioses y le atribuían todo a esos dioses, porque ellos decían, si yo soy rico o si yo tengo, es gracias a este Dios, a aquel Dios, y a veces nosotros endiosamos nuestros trabajos, endiosamos nuestra sabiduría, endiosamos todo, y Dios nos hace volver en una situación, nos pone en una situación para que entendamos que no somos nosotros, que nosotros somos simples cucarachas, en el buen sentido de la palabra, porque Él nos ama, somos su creación,
somos su creación, no nos olvidemos, y a Él nos ama, al punto tal que quiere que nos volvamos a Él y pasemos de ser creación de Él y seamos sus hijos, reconociéndolo como el Señor y Salvador, único y suficiente, Salvador de nuestras vidas. No necesitamos más nada, único y suficiente Salvador. No necesitamos más nada, porque las cosas de este mundo están más que evidenciado que pasan. Vienen un simple bichito microscópico y hace que desaparezca toda la estabilidad que a lo mejor podrías tener, aún tu salud, ¿no? Entonces, en este día, dice, después del juicio, tiene como título El tiempo con Dios, hoy martes 20 de octubre. Jeremías, en el capítulo 50, del 1 al 10. Dice, Babilonia será destruida por una nación del norte. En aquel tiempo, los hijos de Israel y de Judá acudirán nuevamente a Dios con pacto eterno. Babilonia dice que no ha pecado, pues fue culpa del pueblo de Dios el haberse apartado del Señor. Pero Dios se levantará y hará subir contra esos grandes pueblos de la tierra del norte, y Caldea será su botín. O sea, los caldeos, la gente de Babilonia, esos que andaban y destruyeron a Egipto, destruyeron a los filisteos, destruyeron a los amorreos, a los moabitas, a los amalecitas, destruyeron a todo. Fue tal la forma que se agrandaron ellos, sin darse cuenta que simplemente ellos eran instrumentos en las manos de Dios. Este ejército de Babilonia que creció, este reino que creció, al punto tal que se envaneció y no se dio cuenta que era Dios el que lo estaba utilizando, y era Dios el que estaba haciendo que él creciera, pero para corregir o para vengarse. Recordemos que la palabra vengarse, la palabra castigo, la palabra juicio, está lleno de la misericordia de Dios. No nos olvidemos de eso, está lleno de la misericordia de Dios. Pero todo esto Dios utilizó a Babilonia para vengarse, porque por el daño que le había hecho todo este pueblo al pueblo de Israel, y también para hacer volver así al mismo pueblo de Israel, para que se dieran cuenta que ellos habían pecado contra Dios, en el sentido ofendido. Pecar es ofender a Dios, en el sentido de que ellos, cosa que venía, pueblo que venían y costumbre que tenían ellos lo tomaban, y ellos sabían que no tenían que adquirir esas costumbres que los otros pueblos tenían, pero terco, pueblo de Israel, tercos, decidieron abandonar al Dios verdadero por los dioses falsos. Entonces es que Dios utiliza, y fueron llevados cautivos definitiva. Los del reino del norte fueron llevados por Asiria, y los del reino del sur fueron llevados cautivos por Babilonia, ¿no? Y en un momento Babilonia dice, no, es que en realidad nosotros no pecamos. Ahí en el verso número 7, en 57, dice, no pecamos porque Babilonia dice, no pecamos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Ahí los babilonios estaban diciendo, o los pueblos, todos los pueblos, dice, ellos estaban diciendo, no, pero si nosotros no pecamos, como que a veces le estamos diciendo a Dios, pero Señor, no es mi culpa, Él fue el que me dijo, o aquel fue el que me dijo, es que Él me ofendió, aquella me ofendió. Dios te dice que debes perdonar, Dios te dice que debes pedir perdón, Dios te dice que debes seguir sus mandatos, y no le vamos a poder echar la culpa a nadie. Cada uno va a rendir cuenta, si no se arrepiente. Y igual, si nos arrepentimos un día, vamos a rendir cuenta, todos vamos a rendir cuenta de lo que vamos a hacer. Pero aquí los babilonios decían, pero ¿qué? Nosotros no somos culpables, ¿por qué viene juicio sobre nosotros hoy si nosotros no tuvimos la culpa? Nosotros le hicimos caso a Dios. A veces nos creemos nosotros la mano de Dios. Este pueblo se había envanecido tanto, Babilonia, tanto, que ellos se pensaron que por ser instrumento para corregir, por ser instrumento para corregir a Israel, el pueblo de Dios,
ellos se pensaban que ellos ya estaban aptos para hacer justicia para todo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A veces se nos suben los humos tanto a la cabeza, tanto a las cabezas, que por creer que Dios nos usa o por creer que hacemos las cosas bien, estamos autorizados para juzgar al caído, y no es así. Dios es amor, Dios es misericordia. Nosotros no somos jueces de absolutamente nadie. El único juez es nuestro Dios. Y si somos algo es porque Dios nos ha levantado.